Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este primer episodio titulado Mis decisiones sobre mi cuerpo, mi sexualidad y vida reproductiva son libres, autónomas e informadas, donde hablaremos sobre dos derechos sexuales muy importantes. Mi nombre es Angie Díaz. Yo soy Jocelyn Olmedo. Y yo soy Cecilia Venegas. Todos somos estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Guanajuato y están escuchando Decisiones Informadas en la Sexualidad. Social 62 es un podcast creado por estudiantes de Psicología de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de difundir los 14 derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de la Cartilla de la Comisión de Derechos Humanos, mediante los 4 ejes de identidad sexual, dignidad sexual, educación sexual y libre de discriminación. En este episodio vamos a platicar sobre dos derechos sexuales básicos: el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad, y el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Así es, y creo que es importante que empecemos por hablar de un concepto que envuelve estos dos derechos, que viene siendo la libertad. Un concepto que abre debates, bastantes, en su definición, pero que en pocas palabras podemos definirlo como la capacidad humana de actuar por voluntad propia, lo que también incluye el decidir. Por otra parte, está la autonomía, que tiene mucho que ver con esto, ya que esta señala la capacidad de actuar sin la influencia de externos. Sí, y considero que al hablar de estos temas y la verdad de cualquier otro, es muy importante recalcar la importancia de la libertad, porque existen personas que de forma violenta nos tratan de privar de este derecho y a veces ni siquiera nosotras mismas nos damos cuenta. Y claro, esto tiene que ver con los derechos a decidir de forma libre sobre nuestra sexualidad, nuestro cuerpo y la vida reproductiva. La libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos constitucionalmente como fundamentales y que hacen referencia a las condiciones indispensables de toda persona. De este modo, como acabo de decir, es fundamental destacarlos al hablar sobre estos temas que incluyan a nuestra persona e integridad. Por supuesto, cada persona tiene el derecho a decidir si desea o no tener hijos o hijas, cuántos o cuántas, cada cuándo y con quién, sin que nuestra orientación sexual, estado de salud, identidad de género, edad, estado civil o cualquier otra condición o característica personal sea un impedimento para ello, teniendo en cuenta la evolución de nuestras facultades, así como nuestras necesidades, pues en caso contrario, ahora estaríamos violando los derechos de terceras personas, como los hijos o hijas en cuestión, así como el de la otra persona, si es el caso, claro, es involucrada en la paternidad o maternidad. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir acerca de también cuidar los derechos de terceras personas, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas dar comentarios u opiniones violentas u ofensivas acerca de otras personas alegando que solo están haciendo uso de su libertad de expresión? Exactamente, para poder decidir es necesario conocer sobre qué es la sexualidad y todo lo que abarca. Todas las personas tenemos el derecho de conocer de qué se trata y qué la compone, que vendría siendo el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción, el placer, la diversidad, pero este es tema para nuestro siguiente episodio, para que no se lo pierdan. Otro punto que me gustaría abordar es sobre la confidencialidad y privacidad dentro de nuestras relaciones interpersonales, porque, por ejemplo, si alguna de nosotras acudimos a algún profesional de la salud por problemas de salud reproductiva y sexual, tenemos el derecho a que nuestra integridad sea protegida. O sea, la persona que nos atendió no tiene el derecho a divulgar nuestros datos con otros fines que no sean los de proteger nuestra salud. Sí, qué importante lo que acabas de decir. La privacidad es una de las cosas más delicadas e importantes que tenemos. Pero a pesar de ello, muchos de las y los profesionales pueden no respetarla y suelen hacer comentarios victimizadores o incriminadores, como por ejemplo de esa persona tiene ITS por su culpa, o eso te pasa por no cuidarte, o incluso más fuertes como el llegar a amenazarnos con no ofrecernos servicios de salud. Sí, así es. Estas prácticas que mencionas sobre la privación de servicios pueden llegar a ser muy peligrosas. Es bastante importante que sepamos y también expresemos que el Estado tiene ahora sí que la obligación de brindarnos la información y también los servicios de salud sexual.
Así es, pues creo que ya varias de aquí, de quienes estamos aquí y de los que están escuchando esto, nos han contado cómo se les niegan a personas el acceso a los anticonceptivos, como en caso de algunas personas que son menores de edad, a los adolescentes, o incluso solo por el hecho de ser mujeres, bajo la premisa de que nacimos para ser madres y va en contra de la naturaleza. Por ejemplo, estos casos en los que vamos o las personas van a consultar servicios de salud por algún método anticonceptivo permanente y les dan trabas como de que ¿estás segura? Es que estás muy joven, es que de veras no quieres ser mamá. O también el negado acceso al aborto, donde les dicen a las mujeres que fue su culpa quedar embarazadas o por no informarse y no ser responsables, entre otras frases que algunas son más violentas que otras. Y pues agregando que generalmente se tiene una idea negativa de este método con la imagen de que es algo riesgoso y clandestino y si no tal vez muy costoso. Y pues en fin, sabemos que este tema es casi infinito y que involucra muchas variables, pero lo importante es acotar esta brecha de información y acceso a este derecho que si bien es una opción que será elegida de acuerdo a la situación que esté viviendo esa persona, porque después de todo un bebé no es un castigo, y pues cada persona debería nacer porque es vista con amor y no como una consecuencia negativa. Ay no, la verdad que demasiado compleja esta cuestión, pues es otra forma a final de cuentas de privarnos de nuestra libertad, el inculcarnos un miedo irracional sobre nuestras acciones. Lo más común, por ejemplo, es la virginidad, ¿no? Que el no tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque tu valor como persona disminuye. Y esto casi siempre pasa en México y sobre todo en el caso de las mujeres, en donde además de estar entrando en cuestiones de violencia de género o incluso promover la abstinencia o más bien prohibir a las y los adolescentes el tener relaciones sexuales bajo la única excusa de que es pecado o que no están listas aún y que por algún error o descuido podrían traicionar la confianza de su familia, pues al hacer eso ponen en ridículo a sus padres. Así es, y porque esto nos lleva a preguntarnos sobre la utilidad de las 1001 campañas sobre derechos y educación sexual, cuando en muchos casos el contexto familiar o social de las personas es muy invasivo y lo cual limita el acceso de la información y afecta el alcance de la intervención al igual que el uso de los derechos. Totalmente de acuerdo con las dos. A veces cuando hablamos de la privación de derechos sexuales, pensamos solamente en parejas sexuales o en profesionales de la salud, cuando en muchas ocasiones la familia también puede violar nuestro derecho a decidir libremente. Sin duda, el uso de derechos sexuales involucran a muchas personas, en especial a las madres, padres y o personas responsables del cuidado y crianza de adolescentes. Esta responsabilidad abarca el conocimiento con detalle de estos derechos y por medio de la comunicación y la confianza es posible ayudarles a la toma de decisiones libres, responsables e informadas. Básicamente es como iniciar un proceso de aprendizaje en el que se va a ir acompañando y poco a poco se va a ir dejando que la otra persona sea totalmente independiente. Coincido contigo, Angie, y es que la sexualidad no solo se reduce a la atracción física o al hecho de tener relaciones sexuales, va más allá y en realidad abarca todo lo que la persona es y puede sentir. Tienes muchísima razón, Jocelyn. Creo que es importante que destaquemos que el hablar de sexualidad también es hablar sobre relaciones interpersonales como la amistad, cambios físicos y o expresión de género, Solo que por motivos didácticos estamos abordando a la sexualidad desde la reproducción, erotismo y decisiones personales. Sí, considero igual que muchos de estos temas no son tratados por todos los tabús y mitos que tienen a su alrededor, y lo mismo crea como estas concepciones erróneas alrededor de la sexualidad y todo lo que lo envuelve, ¿no? Porque no solo genera desinformación que puede ser dañina y hasta peligrosa, sino que nos puede llegar a hacer sentir miedo, vergüenza y culpa cuando no debería ser así. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay que tomar en cuenta que muchos de estos tabúes llegan a ser violentos con algunas personas, sobre todo con las mujeres y con la comunidad LGBTQ+, lo que está llevando a estos movimientos a tratar de desmitificar la sexualidad y hacer valer los derechos sexuales de quienes conforman estas comunidades y para todas las personas por consiguiente. Yo solamente aquí añadiría que la sexualidad debería vivirse y conocerse sin culpa ni vergüenza. Así es. ¿Sabes qué otra cosa estaba
pensando mientras hablamos sobre las relaciones sexuales y recordé por tu frase de decisiones personales. A ver, adelante, cuéntanos. Mira, el tema que estamos abordando lo hacemos desde la libertad de decidir sobre nuestro disfrute sexual y que en muchas ocasiones nos centramos en el mero hecho de poder ser sexualmente activos cuando deseamos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotras mismas tomamos la decisión de no tener relaciones sexuales? Creo que este es el otro extremo del tema, pues me ha tocado escuchar sobre conversaciones hasta productos de entretenimiento como algunas series, películas, que castigan a las personas que no son sexualmente activas poniéndoles apodos igual de ofensivos que a las personas que son sexualmente activas. Claro, estoy de acuerdo. Tristemente es otra de las situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad como personas y otra vez nuestro derecho a decidir. Porque ¿cuántas personas no hemos accedido a mantener contacto sexual por pura presión? Retomando lo de solo no centrarnos en parejas sexuales, hasta nos vemos presionadas o presionados por nuestro círculo de amigos o amigas diciéndonos que no estamos disfrutando la vida o la juventud. De verdad puede que a pesar de que tengamos mucha información a la mano acerca de los derechos sexuales, las personas a nuestro alrededor nos sigan violentando de alguna forma u otra en este ámbito. Y pues recordemos que la violencia no solamente son como estos aspectos físicos, también está en este caso como la manipulación, mantener o no las relaciones sexuales, privar los servicios de salud, que era algo que ya comentábamos, y violar la privacidad, generar en quienes ahora sí que ejercen como su sexualidad sentimientos de vergüenza o incluso satanizando sus acciones o negando la información, como lo hemos estado pues repitiendo. Sí, definitivamente, y para ir cerrando este primer episodio, recordemos que la vivencia de la sexualidad es una parte integral y valiosa de la personalidad de cada quien, por lo que es muy importante contar con las condiciones para conocerla, disfrutarla y ejercerla con libertad y placer. Sí, aunque sabemos que tocar estos temas puede no ser fácil, pero con el simple hecho de que nos estén escuchando ahorita es un paso muy valioso, además de cuestionarnos nuestras vivencias diarias alrededor de este tema. En el caso de que ya conocieras los derechos sexuales, permítete reflexionar un poquito más desde tu punto de vista acerca de estos, y si no los conocías, pues esperamos que esta charla te permita conocer algunos de ellos e incluso profundizar un poquito más. Y pues bueno, de esta forma culminamos nuestro primer episodio. Les agradecemos su escucha en este capítulo y esperamos tenerles de vuelta en el próximo. Recuerden recomendarnos entre sus amistades. Yo soy Cecilia Venegas y fue un gusto para mí platicarles de un tema súper importante. También fue un placer para mí estar aquí con ustedes y darnos un momento para platicar y escuchar sobre algo que es simplemente fundamental en nuestras vidas. Mi nombre es Angie Díaz y nos escuchamos en el siguiente episodio. Igualmente disfruté este tema y la compañía, claro, y los esperamos en nuestro próximo capítulo donde hablaremos de la educación sexual integral, un tema de igual importancia como el de esta ocasión. No olviden seguirnos, yo soy Jocelyn Olmido y este fue Decisiones informadas en la sexualidad. Te recordamos visitar en línea la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de la Comisión Nacional de la CNDH y te invitamos a escuchar los otros episodios donde hablamos de cada uno de ellos.